Hola, soy Ramiro y te invito a mi nuevo programa que se llama Ramiro te cuenta. Y no olvides que cada día es una nueva oportunidad para soñar. Cibernautas de Ramiro te cuenta, nos encontramos aquí en la ciudad de Bogotá en esta tarde lluviosa, acá por los lados del norte, en Cedritos. En esta ocasión estamos aquí platicando con un amigo, un profesional, un hijo de Dios, Gleison Pineda, que nos va a platicar de muchas cosas, entre temas personales y de un proyecto y de un ministerio que Dios le acaba de entregar. Y nada, pues aquí estamos y vamos a estar pendientes de lo que suceda. Gleison, ¿cómo estás? Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenido a nuestras cámaras y micrófonos de Ramiro te cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, a Dios gracias, aquí entusiasmado con la idea de charlar un ratito contigo y darnos a conocer a todos los seguidores tuyos. Bueno, pues comencemos con algo muy sencillo. ¿Quién es Gleison Pineda? Bueno, un hijo de Dios primeramente, un hombre que ama al Señor por sobre todas las cosas, con una familia hermosa que Dios me ha dado y con una idea ahora en el corazón de poner a disposición de todo el mundo esta obra preciosa que Dios me ha regalado, que se llama Instituto Bíblico 1. Bueno, Gleison, esposa, hijos. Casado con 4 hijos, abogado, mi esposa también abogada, especialista en Derecho Público, con maestría en Derecho Administrativo, y estudioso de la Palabra de Dios y con el gran deseo de servir al Señor en lo que el Señor vaya disponiendo en nuestro camino. Eso es lo más lindo, que cuando hay la disposición de servirle a nuestro Señor. Bueno, Gleison, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde radicas? Bueno, por la voluntad de Dios me ha permitido recorrer muchos espacios. Nací en Coscuel, Boyacá, es una región minera de esmeraldas al occidente de Boyacá, una zona que ha sufrido un conflicto increíble toda la historia, y que por ese conflicto desde muy pequeñitos papá nos sacó de esa tierra, nos llevó para el llano, y en el llano crecí, me formé, y bueno, luego vine a parar aquí a Bogotá buscando nuevos caminos, nuevas rondas, y encontrándome pues con muchísimos proyectos, entre este el que te acabo de comentar ahora de poder sacar adelante un libro que Dios me puso en la vida. Gleison, compártenos tu testimonio. ¿Tú eres de cuna cristiana o los años fueron de cuna católica, y de esos católicos devotos de hueso colorado? De hueso colorado, sí señor, de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Chiquinquirá, formado desde muy pequeño, sí, en el amor a Dios, con una convicción increíble desde muy pequeñito, con un amor a Dios, estudioso de la palabra desde muy pequeño, pero que crecí bajo las costumbres y la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica. Muchos años ya después de vivir una vida, digamos, como decíamos en un momento, Ramiro, en el mundo, Dios me permite comenzar a estudiar la palabra de Dios a raíz de que conozco a la mujer que ahora es mi esposa, que es Beximabel Marichal, y ella se convierte en un reto para mí muy fuerte de estudiar la palabra, porque era una mujer que se la conocía de memoria al derecho y al revés. Entonces comienzo a indagar todos esos temas que implican... O sea, ella sí era cristiana. Ella sí era cristiana desde niña, desde muy niña. ¿De cuna? Desde los 6-7 años. Ah, ok. ¿Sí? Inició el cristianismo en el Liceo Evangélico Interamericano, que es una misión preciosa que trajeron algunos evangelistas y misioneros extranjeros a Colombia, y en este caso a Magangué la becaron, y desde ahí comenzó a formarse como cristiana, servidora del Señor desde muy pequeñita, desde muy joven, ministra de Dios en alabanza y en evangelismo. Amén. Y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, con quien me enfrento es toda una maestra de la palabra, y en mi tema académico y intelectual se me convierte en un reto desde el comienzo, poder entender todo lo que esta mujer conoce, porque yo creía que conocía a Dios, y yo me ufanaba de decir: yo soy un buen católico, yo leo la Biblia todos los días, pero un parrafito, un versículo. Entonces, cuando la conozco, comienzo a interesarme por estudiar ciertos temas.
¿sí? Temas de ángeles, temas de María, los temas que escuchaba yo en la iglesia cuando la acompañaba y llegaba a la casa y lea y lea y lea y busque y busque. Y empecé a descubrir una cantidad de cosas extraordinarias en la Biblia que en un comienzo sentí algo curioso y es, me eduqué en un colegio católico, asistiendo a misa con regularidad, leyendo la Biblia al azar con regularidad y encuentro que hay un montón de cosas que no corresponden a lo que yo creía saber, ¿sí? Entonces en un comienzo sentí mucha bronca con mis profesores del colegio, con las hermanas que me habían educado, las monjitas, con las enseñanzas que yo había recibido y tengo esa confrontación de decir, oiga, pero ¿por qué me enseñaron esto si esto no está en la Biblia? ¿O por qué me enseñaron estas cosas si van en contra de lo que Dios dice? Pero después me di cuenta que el responsable era yo, porque toda la vida tuve una Biblia en mi casa, toda la vida tuve Biblias en el colegio y en mi oficina siempre mantenía en un atrio mi Biblia abierta, no en el Salmo 91, pero sí abierta, para allá iba. y la leía, pero nunca tuve la disciplina de decir voy a estudiarla, voy a incursionar en ella, voy a escudriñar lo que ella me dice. Entonces me di cuenta que el responsable había sido yo. Y desde ahí me comenzó una pasión muy fuerte por leer la palabra de Dios y comencé a leerla una vez hasta que me di cuenta que empezaba realmente a conocerla y empezaba a tener una relación con Dios diferente a lo que había tenido en toda mi vida, ¿sí? Comenzaba a entender quién era mi creador, cuál es su propósito para mi vida y me di cuenta que podía enseñar mucho de eso y empezó a surgir la idea de escribir un libro y bueno, aquí está el resultado. Excelente, me parece fabuloso. Ahorita ya entramos de lleno en el tema del libro, pero aquí vamos a ir conociendo un poco a Gleison, más de profesión, abogado, egresado de la Universidad Nacional, especializado en la Universidad Nacional y con maestría en la Universidad de Rosario. Fabuloso, ¿no? Es un duro en el tema de todas las leyes. Sí, señor, en derecho administrativo, derecho de propiedad, inmobiliario. Bueno, Gleison, todos en esta vida tenemos procesos, tenemos momentos complicados. ¿Cuál ha sido ese momento, ese proceso que hayas tenido más complicado en tu vida y cómo lo resolviste? Bueno, ahí me la pones un poco difícil. Ha habido muchas cosas. Cuando uno comienza a buscar de Dios, muchas cosas comienzan a ponerse grises, a ponerse difíciles. El enemigo empieza. El enemigo ataca. Mi esposa y yo servimos en la iglesia donde nos congregamos en un ministerio de casados, de parejas. Y hubo cierto momento en que nos llamaron a servir y en ese momento entonces la economía, por ejemplo, comenzó a ponerse fea, pero fea. Hubo momentos en que ella se quedaba sin trabajo y yo estaba trabajando. Yo conseguía trabajo y ella se quedaba sin trabajo. En cierto momento ambos nos quedamos sin trabajo y entonces la cosa se puso muy difícil. Llegábamos a la iglesia y las hermanas que servían con nosotros en el ministerio hospitalario, porque trabajamos en los ministerios, recuerdo que una vez nos llegó una con una manita así y abre la mano mi esposa y era un billete de 20,000 pesos. A ella le dio fuertísimo. Le dio muy fuerte porque nosotros estábamos acostumbrados a dar, a ofrendar. Yo hacía un mes o 2 meses recuerdo que le había dado ofrenda a varias personas y ofrendas grandes. Entonces de repente un billete de 20,000, eso fue muy duro, muy difícil. Pero de alguna manera sabíamos en qué proceso estábamos y entendíamos que era Dios trabajando con nosotros. Recuerdo que nuestra líder del Ministerio de Evangelismo Hospitalario nos dijo, mire, ustedes tienen que hacer el curso de depender de Dios. Y le dije, sí, pues vamos a hacer maestría. ¿Sí? Y nos pusimos en confianza en el Señor y las cosas, es decir, aun cuando estuvieran fuertes, siempre terminaba uno sustentando todo lo que había que sustentar. Un mes antes de pandemia, mi esposa se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo. ¿Sí? Nosotros siempre hemos tenido contratos, sobre todo contratos con el Estado, y no nos preocupa nada. Ninguno de los dos dijimos, no, aquí no pasa nada. ¿Sí? Llegó la pandemia, ambos sin trabajo, no teníamos preocupaciones, no teníamos afanes, dijimos, Dios ha proveído en todas las circunstancias y va a proveer ahora. Y el trabajo de la oficina de abogados, comenzó a fluir mucho más
y realmente a partir de esa confianza que sentimos, creo que el Señor dijo como que estos ya pasaron la prueba y la bendición económica aumentó sobreabundó extraordinariamente. En tiempos donde muchos estaban en escasez, nosotros estábamos aquí entregándole mercados a los amigos que estaban mal, el que viniera aquí a la casa a timbrar se iba con alguna provisión, tuvimos para dar muchísimo. Entonces eso nos enseña claro. un rato. En esas pruebas del Señor creo que si uno aprende la prueba y entiende qué es lo que tiene que hacer, que en este caso era confiar en Dios y depositar nuestra confianza y saber simplemente que dependíamos de Él, pues lo demás iba a fluir y fluyó. Claro, amén, amén. Gleison, ¿tú te arrepientes de haberte demorado en conocer del Señor? Yo creo que no. Tuve una relación siempre muy bonita con Dios. El tema no es de demorarse, eso creo que no lo define uno. ¿Sí? Digo más bien que yo me alegro de que el Señor haya tenido misericordia conmigo y en su tiempo tuvo el amor conmigo de traerme a sus pies y de darme a conocer su palabra. Y como digo, en un comienzo simplemente indagando, y él tenía su propio plan, y ese plan fue luego para usarlo, pues, como digo, el líder de pareja, donde todas las cosas que habíamos vivido las pudimos poner ahí al servicio de otras personas. El ministerio hospitalario, donde hemos podido dar palabra a las personas que necesitan conocer de Dios, y ahora con este instrumento que es una herramienta muy bella para que las personas que pasaron por el proceso que yo pasé puedan decir, bueno, yo voy a ver qué es lo que Dios me dice, qué es lo que me demanda, qué es lo que dice su palabra. ¿Cuál es ese máximo logro que has tenido a nivel ministerial y profesionalmente? Bueno, profesionalmente, digamos que tener mi independencia, porque hoy en día tenemos nuestra oficina y digamos que el trabajo ha fluido y no dependemos de terceros, etcétera. Dios nos ha permitido tener muy buen éxito en todas las cosas que nos ha encomendado en lo profesional. Y ministerialmente yo creo que uno no puede hablar de logros en estricto sentido. Hay alegrías, hay gozos, y es cuando uno logra aportarle a alguien y puede ver el resultado de eso, ¿sí? Y ha sido en muchas ocasiones. El tema que le digo de evangelismo, por ejemplo, es genial de pronto llegar a una habitación y alguien que está caído, que está enfermo, que está destruido, decirle voy a orar por tu salud, voy a orar por ti, darle un consejo desde la palabra de Dios y ver que se restablece, y volver a los 8 días y ver que su salud fue restablecida, que está animado. Es decir, cada vez que tú haces algo por alguien, sobre todo en ese proceso de traerlo a conocer a Dios y a reconciliarse con Dios, eso es un gozo inmenso. Amén, sí, pero el logro es de Dios, la obra claro, de Dios. Sí, todo es Dios el que está en todos estos procesos. ¿Cuál es tu libro favorito? La Biblia. Y aparte de la Biblia. A la Biblia, yo sí. Por ahí leí que has leído 7 veces la Biblia y que vas por la 8ª vez, ¿es correcto? Sí, señor. La he leído continuamente desde hace unos 8 años tal vez, y me la gozo tremendamente. Y cada vez que me llega un libro lo cojo y bueno, me lo devoro. Pero está la Biblia como el principal herramienta para uno ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Pero aparte de la Biblia, un libro que digas, este libro me marcó. Hace poquito leí un libro de un amigo que es Víctor Avellaneda. Es un hombre que ha pasado por una cantidad de pruebas increíbles, 5º de primaria, y escribió un libro que se llama... la idea. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Correcto, sí. Y muestra cómo Dios lo tomó de lo más bajo y lo empezó a usar para muchas cosas en el ministerio, y hoy en día es un servidor extraordinario de Dios, con su humildad, con su sencillez y con las uñas. Pero me impactó muchísimo porque es mostrar cómo alguien que no tiene una formación académica logra escribir un libro, y un buen libro, en el que narra de manera muy simple lo que Dios ha hecho en su vida. Claro, sí, tengo el gusto de conocer al evangelista Víctor Avellaneda. Quizás nos esté mirando. Saludos, Pastor Víctor, bendiciones, y ahí estamos conectados para el evento próximo que tienes. Bueno, el libro, ya comentaste ese. ¿Tu artista favorito? Yo no soy mucho de farándula. En el ámbito cristiano. Sí, en el ámbito cristiano me gusta mucho Avellaneda, Roberto, se me fue el nombre.
cantante. Pero es que, ¿qué nacionalidad tiene? No, ni idea, ni idea. Jesús Adrián Romero, ¿lo has escuchado? Es maravilloso. Marcos Witt. Marcos Witt también. Marcela Gándara. Claro que sí. Y aquí en Colombia, pues hay Alex Campos. Alex Campos, esas rancheras que canta música cristiana son extraordinarias. Buenísimo, Alex Campos, y de ahí hay Con un infinidad testimonio muy de... grande, además. Un testimonio muy, muy grande del amigo Alex Campos. Roberto Orellana. ¿no? Roberto Orellana, pero él no es colombiano. No es colombiano, pero es se canta desde el corazón y unas alabanzas a Dios que cada vez que yo las escucho me ponen en un ambiente ¿Tu especial. película favorita? Se me fue el nombre también. Sí, es una película hecha en Asia, un niño que pierde los zapatos, camino al cielo, no, Los niños del cielo. Los niños del cielo, muy buena. Es extraordinario. Sí. Después de Dios, ¿quién es esa persona que sea referente en tu vida? Mi esposa. Mi esposa, por lo que te acabo de comentar. Ya. Porque ha sido una equipera mía en todos los aspectos, sobre todo del conocimiento de Dios, porque ha sido mi compañera y mi ayuda idónea, porque es una mujer extraordinaria, formada en el Evangelio, con una sabiduría maravillosa, tolerante con este hombre al máximo, y porque el Señor me permitió enamorarme de ella de una manera muy especial. Yo siempre he dicho que siempre dicen, ay, es que ya encontraste tu media naranja, es que no buscamos media, completa la naranja para la ayuda idónea, es la ayuda idónea, porque es el complemento para que pueda uno avanzar. La palabra de Dios dice en Reina Valera que es nuestra única, una sola carne, es decir, aquella con la que nacemos una sola carne, de manera que si digo que con ella soy una sola carne, si estoy diciendo que sin ella estoy incompleto. ¿Sí? Nueva versión internacional dice un solo ser. Cuando nos unimos a nuestra esposa nos hacemos un solo ser, lo que implica que juntos es que formamos una verdadera unidad. Y eso parece que fuera simplemente palabras, pero con ella he descubierto que no. Se siente mal, le duele la cabeza y yo siento alguna afectación. ¿Qué proyectos se vienen en delante, Gleison? Bueno, en este momento dar a conocer este libro. Y por lo demás servirle a Dios en lo que el Señor disponga. Es que hay que servir porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, eso nos queda muy claro y pues ahí estamos en ese, yo en lo personal, en ese proceso de servir. Vamos a pasar a una dinámica cortica para entrar de lleno ya al tema de lo que es el libro. Tú me vas a contestar, yo te voy a nombrar un personaje y tú me lo vas a contestar qué opinas de ese personaje en una sola palabra. En una sola palabra. Perfecto. Vamos a hacer unos 3 o 4. Bueno, entonces vamos a empezar. Gustavo Petro. Malo. Iván Duque. Malo. El expresidente de Estados Unidos, Trump. Indescriptible. Jesús Adrián Romero. Maravilloso. Alex Campos. Santidad. Marcela Gándara. Adoración. Fabuloso. Bueno, pues es una dinámica ahí como para que la gente vaya conociendo a nuestro invitado aquí en esta tarde en Ramiro Te Cuenta. Entonces vamos aquí, el motivo por el cual estamos aquí es porque Gleison nos va a hacer la presentación en este medio de su libro. El libro que se llama Instituto Bíblico número 1, Guía para Discipulado, Sanidad y Madurez Espiritual. Gleison, ¿qué te movió o qué fue el motivo principal que te dio para escribir este libro? Bueno, hace muchos años comencé a escribir devocionales en WhatsApp, encabezados con un versículo y una enseñanza o un llamado a la acción. Lo hice en varias temporadas. Entonces arrancaba, de pronto en alguna época lo hice todos los días, lo enviaba a los amigos, a los contactos. Después dejé de hacerlo, a los 6 meses de pronto alguien me dice, ay, no me has vuelto a enviar el devocional. Entonces volvía a escribirlo una vez a la semana, 2 veces a la semana, lo enviaba. Y a finales de 2019, un día en mi oración, en mi cuarto a la madrugada, el Señor me puso en el corazón que con eso debía escribir un libro. Y llegado diciembre, me puse en mis propósitos del siguiente año escribir el libro.
Comencé desde el primer momento de noviembre a escribir cositas, a acomodar devocionales. En un principio estaba pensado como un libro que iba a tener devocional, discipulado y una guía para leer la palabra de Dios. Cuando llegó la pandemia, tuve todo el tiempo del mundo para sentarme a escribir. Creo que sin la pandemia habría sido muy difícil, porque fueron prácticamente 18 meses sentado al computador trabajando diariamente, mañana, tarde y noche. Entonces ahí, como quien dice, la pandemia fue el trampolín para poder tú plasmar todo esto, sí, en este libro. Entonces aquí habla de que esta es una herramienta para un crecimiento y madurez espiritual individual. Sí, así es. Primero es un discipulado en la medida en que quien quiere conocer la palabra de Dios puede coger la Biblia y empezar a leerla, pero a muchos les parece muy difícil, les parece muy engorroso, no tienen una guía, de repente hay muchas cosas que no entienden. Entonces, esta es una forma de empezar a abordar la palabra de Dios, no es sustituirla, no dejar de leerla, sino decir, voy a conocer esos aspectos básicos a través de una obra que está estructurada de una manera especial, pensando en que quien no conoce pueda empezar a desarrollar cada uno de los temas que Dios nos dice. Entonces, el libro contiene 12 capítulos. ¿Sí? 12 capítulos que son temas relacionados en nuestra vida cotidiana. Correcto. Que tenemos. Y aquí viene, por lo que yo alcancé a leer, es que viene explicado, por ejemplo, si quiere uno hablar de, no sé, del matrimonio, aquí encontramos unos versículos y explicado. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo y escudriño en la Biblia todo lo que dice sobre el matrimonio, ¿cierto? Entonces, lo primero que descubro es, bueno, hay unas reglas para el matrimonio que son para la pareja, para los dos cónyuges. Hay algunos mandatos que son solamente para la esposa y otros que son solamente para el esposo. ¿Sí? Entonces, estructuro de tal manera que se muestra primero que todo cuál es la noción bíblica de matrimonio, cómo debe ser, si debe haber una ceremonia, si no debe haber una ceremonia, si puedo separarme o no puedo separarme, si una persona separada se puede volver a casar o no, etc. Y luego se hace un análisis de qué es lo que la pareja mutuamente debe el uno al otro, ¿sí? Para un buen matrimonio. Y se va tomando cada uno de esos versículos, ¿sí? Y se van desarrollando luego en un contenido ya de escritura del autor. Si alguien, por ejemplo, quisiera conocer los temas de matrimonio y no quiere leer al autor, simplemente revisa la parte inicial de cada página y ahí va a encontrar los versículos bíblicos de cada uno de los mandatos que tenemos. Y tengo la convicción de que quien pone en práctica los mandatos de Dios en relación con el matrimonio, pues va a tener un matrimonio bendecido conforme a la voluntad de Dios. Que fluye todo. Y aquí solamente este libro lo puede leer gente de la iglesia cristiana o también católicos, o cómo. El libro está pensado primero para que lo lea cualquier persona que no tenga una instrucción especial, es decir, no contiene un vocabulario sofisticado, sino que todo es un desarrollo muy simple, pero además está sustentado bíblicamente y está sustentado en 8 versiones bíblicas, ¿sí? 4 versiones evangélicas y 4 versiones católicas. Eso ha permitido que pueda tener una estructura desarrollada no desde una doctrina especial o una convicción especial, sino desarrollada desde la palabra de Dios, desarrollada desde lo que dice la Biblia en estricto sentido y desarrollada teniendo en cuenta las diferentes traducciones bíblicas que realmente son formas en que cada escuela ha logrado interpretar lo que el Señor dijo desde el comienzo con unas palabras que pueden ser más modernas, menos modernas, pero que si te das cuenta entre una traducción y otra, diferencias de fondos sustanciales no hay, y eso vas a poder verlo ahí. No es un libro pensado para debate, para discusiones, sino simplemente para tomar la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Entonces aquí podemos encontrar temas aparte de matrimonio. ¿Qué otros temas podemos encontrar aquí? Educación de los hijos, la administración de la economía, las profecías bíblicas de todo lo que está por cumplirse. Y lo que viene todavía. Lo que viene, que muchas personas desconocen, por ejemplo, que en la palabra de Dios está dicho que Jesús va a venir por segunda vez.
¿cierto? Y aquí no solamente se resalta esto, sino que se muestra cada una de esas circunstancias que tenemos que estar atentos para descubrirlas, para ver si se están cumpliendo o no, porque son el camino que nos dice, ya viene el Señor. Promesas que el Señor nos ha hecho, herramientas espirituales, la forma de descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, o cuál es la voluntad, o cómo reorientar mi vida para poder ponerla en ese camino de lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Entonces una persona que pronto esté desorientada, esté perdida, no sepa qué está haciendo, por qué está aquí, va y lee el capítulo de uno de los 12 capítulos de este libro, y de pronto puede decir, mire, yo lo que tengo que hacer es esto, tengo que ponerme en esta disposición, tengo que renunciar a este tipo de cosas, tengo que dejar que Dios empiece a obrar en mí, y se va convirtiendo en una guía que lo va llevando hacia la tranquilidad, hacia la paz, hacia ese sentimiento que solamente da Dios cuando estamos en comunión con Él. Ok, por ahí también leí, Gleison, que venías realizando actividad de evangelizando en los hospitales. Sí, ¿Eso lo sigues llevando a cabo? En este momento no, porque cuando entró pandemia, los hospitales cerraron las puertas a todo el que no estuviera, pues digamos, en una relación directa con un paciente, incluso a los familiares de pacientes cerraron, entonces el ministerio se bloqueó. Estamos a la expectativa de que en Bogotá los hospitales otra vez abran esas puertas para que el ministerio pueda volver a esos espacios a predicar la palabra de Dios, como te decía hace un rato, a compartir no solamente la palabra, que es el alimento espiritual, sino que ese es un ministerio en que compartíamos el alimento físico también con las personas que estaban allí acompañando enfermos, sobre todo acompañando niños, y llevando otro tipo de ayudas que siempre se están requiriendo en los hospitales públicos, que es donde están las personas más necesitadas. Gleison, ¿dónde podemos encontrar este libro disponible? ¿Alguna plataforma? Bueno, lo encuentran en Amazon, si lo buscan en internet, en las distintas plataformas. Hay distintas plataformas en unos 40 o 50 países donde lo pueden, a través de la web, pedir y le llega a su domicilio. Pero yo también lo estoy distribuyendo directamente, entonces mi teléfono donde lo pueden pedir por WhatsApp es 312-583-8187, o pueden buscar en redes sociales, en Facebook Instituto Bíblico, o en Instagram Instituto Bíblico, y por ahí también nos pueden contactar. Y aparte de esas redes sociales, ¿tienes otras redes sociales? ¿O solamente esas? Bueno, sí, como oficina de abogados también tenemos cristianosabogados.com como web y como página en Facebook, donde también nos pueden ubicar, porque si requieren también estos servicios como abogados, claro que sí. Bueno, hablemos de eso. ¿Qué haces tú en Abogados Cristianos? ¿Qué servicios le puedes prestar a nuestros? Bueno, trabajamos principalmente con iglesias, asesoramos en gestiones de personalidad jurídica y en todos los temas que las iglesias y los pastores requieren, temas de libertad religiosa, pero también tenemos como especialidad de formación profesional derecho administrativo, derecho público en general, derecho inmobiliario, derecho policivo, contratación estatal y contratación privada, derecho civil, así que cualquier cosa que requieran nos llaman, y en lo que podamos servirles, pues estamos aquí a la orden. Bueno, Gleison, un mensaje para todos nuestros cibernautas de Ramiro Te Cuentan, por favor. Lean la palabra de Dios, no se convenzan de lo que otros les dicen. Hay muchísimas corrientes, muchísimas religiones, muchísimas doctrinas y muchísima gente que cree que todo el mundo tiene razón y otros que creen que nadie tiene razón. Dios nos dejó un testimonio para todas las personas que está escrito en ese libro que se llama Biblia. Léanlo y conozcan directamente qué es lo que Dios está demandando para sus vidas, qué es lo que Dios ha determinado y qué es lo que nos espera después de que dejemos este cuerpo físico, que será el día de la muerte. No se descuiden y no esperen a que otros les cuenten, porque ustedes pueden descubrirlo directamente, y es el primer camino para empezar a conocer a ese ser que nos creó, que es Dios. Y cuando uno conoce a alguien, tú sabes que uno se enamora, claro. ¿Cierto? Uno empieza a conocer, se empieza a enamorar. Eso es un proceso. Tú comienzas a leer la palabra de Dios, te empiezas a enamorar de Dios, empiezas a conocerlo y empiezas a conocerte a ti mismo, ¿sí? Y a romper con muchísimas cosas que muchos tenemos que romper para poder tener una vida de bendición como debe ser. Bueno, cibernautas de Ramiro Te Cuenta, fue un placer poder estar aquí con nuestro amigo Gleison Pineda, y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para soñar. Bendiciones para todos.